Mi prometida vendió en secreto mi casa para pagar las deudas de su familia, incluso su padre y ella entraron a robar mis bienes. Soy un tipo de 34 años que pensaba que la vida era bastante sólida hace solo unos meses, tenía una casa por la que trabajé mucho para comprar, una prometida con la que estaba emocionado de pasar mi futuro y planes para una boda que se suponía que sería el próximo verano. Todo parecía estar encajando, hasta que no fue así. Permítanme retroceder un poco. Hace unos 5 años, logré comprar mi propia casa, no es nada del otro mundo. 3 habitaciones, un patio trasero decente y un pequeño garaje, pero es mía. Había estado ahorrando desde que tenía 20 y tantos años, trabajando turnos extra, sin vacaciones y comiendo mucha más ramen de la que cualquier humano debería, pero cuando finalmente obtuve las llaves, fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Recuerdo estar parado en la sala de estar vacía y pensar, lo hice, no crecí con mucho. Así que ser dueño de una casa se sentía enorme para mí. Avancemos unos años, y conocí a aquel nombre ficticio, obviamente, nos llevamos bien bastante rápido. Es divertida, extrovertida y el tipo de persona que ilumina una habitación, al menos así parecía cuando empezamos a salir. Después de aproximadamente un año, se mudó a mi casa, se sentía como el paso correcto, ¿sabes? No contribuyó financieramente a la casa en sí sin pagos de hipoteca ni nada, pero dividimos otras cosas como la comida y las facturas, no me importó. Había comprado la casa para mí antes de que nos conociéramos, así que pensé que era justo. Los antecedentes de Kelly eran diferentes a los míos, su familia siempre había tenido problemas con el dinero. Me contó historias sobre cómo agotaban las tarjetas de crédito solo para sobrevivir y cómo sus padres siempre estaban luchando para mantenerse a flote. Me sentí mal por ella y su familia, es decir, todos tienen sus desafíos, ¿verdad? Pero con el tiempo, comencé a notar pequeñas cosas que no me cuadraban. Su madre hacía comentarios como, vaya, Kelly, ¿realmente te sacaste la lotería con un tipo que tiene una casa? O su padre bromeaba sobre lo bueno que sería jubilarse sin una hipoteca. No pensé demasiado en ello en ese momento, simplemente parecía una charla inofensiva, mirando hacia atrás. Ahora me doy cuenta de que esos comentarios eran señales de alerta a las que debería haber prestado más atención. La primera grieta real en nuestra relación ocurrió cuando Kelly comenzó a hablar sobre cuánto estaban luchando sus padres, es decir, habían estado luchando durante años, pero aparentemente las cosas habían empeorado. Estaban a punto de perder su casa porque no podían mantenerse al día con los pagos de la hipoteca. Kelly estaba estresada por eso, y traté de apoyarla. Le ofrecí consejos, como que tal vez podrían vender su casa y reducir su tamaño, o hablar con un asesor financiero, pero Kelly no parecía interesada en soluciones. Seguía diciendo lo injusto que era, como sus padres habían trabajado tan duro y se merecían algo mejor. Luego comenzó a insinuar, solo pequeños comentarios aquí y allá, que sería bueno si nosotros pudiéramos ayudarlos. Nosotros, ¿qué significaba yo? Por supuesto, al principio, pensé que estaba bromeando, es decir, ¿por qué yo sería responsable de los problemas financieros de sus padres? Cuanto más lo mencionaba, más me daba cuenta de que no estaba bromeando en absoluto. Para ser honesto, no sabía cómo manejarlo. Amaba a Kelly, o al menos eso creía, y no quería pelear con ella por dinero, pero al mismo tiempo, no iba a rescatar a sus padres. Trabajé mucho para llegar a donde estoy, y sus malas decisiones financieras no eran mi responsabilidad. Intenté explicarle eso a Kelly, pero ella simplemente se frustró y dijo que no entendía lo que era crecer sin nada. Esa fue la primera vez que comencé a cuestionarme si realmente estábamos en la misma página sobre nuestro futuro. Las cosas empezaron a ponerse raras hace unos meses. Kelly estaba en su teléfono mucho más de lo habitual, susurrando durante las llamadas y actuando nerviosa cada vez que entraba en la habitación. Se enojaba por las cosas más pequeñas, como si le preguntaba qué quería para cenar. Pensé que era solo estrés por la planificación de la boda, es decir, planificar una boda es mucho, ¿verdad? No la presioné al respecto porque pensé que darle espacio era lo correcto. En retrospectiva, tal vez debería haber hecho más preguntas. Un día, recibí este paquete por correo de una agencia inmobiliaria. Tenía todos estos detalles sobre la venta de mi casa. Al principio, pensé que tenía que ser un error o algún tipo de estafa, pero cuando miré más de cerca, vi las fotos que incluían. Definitivamente era mi casa, hasta los muebles de la sala de estar, incluso había una fecha de cierre. Propuesta. No entendía qué diablos estaba pasando. Esa noche, se lo mencioné a Kelly, simplemente le pregunté directamente si sabía algo al respecto. En el momento en que mencioné el paquete, su rostro se puso pálido, balbuceó algo sobre explorar opciones para que consiguiéramos una casa más grande después de la boda. Dijo que quería que fuera una sorpresa. Pero eso no tenía ningún sentido. Si nos íbamos a mudar, ¿por qué no me lo diría primero? ¿Por qué estaría involucrada una agencia inmobiliaria sin que yo lo supiera?
Algo sobre su explicación no me cuadraba, así que, después de que se fue a la cama, me quedé despierto y comencé a investigar. Al día siguiente, llamé a la agencia inmobiliaria, fingiendo ser el asistente de Kelly, les pregunté sobre los detalles de la venta, y lo que me dijeron me dejó absolutamente anonadado. Kelly había puesto mi casa a la venta sin mi conocimiento. Les dijo que era copropietaria, lo cual era una completa mentira, e incluso había firmado documentos fingiendo ser yo. Tenían un comprador en efectivo en fila, y la venta estaba programada para cerrarse en 2 semanas. Pregunté por qué esto estaba sucediendo tan rápido, y fue entonces cuando la pieza final del rompecabezas encajó. El agente me dijo, Kelly mencionó que necesitaba el dinero con urgencia para ayudar con las obligaciones familiares. Todo tenía sentido ahora. Estaba planeando vender mi casa para pagar la hipoteca de sus padres. Se me encogió el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa noche, expuse todos los documentos. Kelly se derrumbó por completo, es decir, sollozando a lágrima viva. Apenas podía pronunciar palabra, seguía diciendo que no sabía de qué otra manera salvar a sus padres y que yo no lo entendería. Me mantuve tranquilo, no porque no estuviera enojado, sino porque no confiaba en mí mismo para empezar a gritar y empeorar las cosas. Le dije directamente que lo que hizo no solo fue engañoso, sino ilegal. Falsificó mi firma, mintió sobre ser copropietaria e intentó vender algo que no era suyo. No hay vuelta atrás de eso. Sin embargo, su reacción me sorprendió. Después de llorar un rato, se enfadó y me dijo que era egoísta por no ayudar a sus padres cuando tenía tanto. Eso me tocó la fibra sensible. Trabajé mucho para llegar a donde estoy, nadie me regaló esta casa, viví con presupuestos mínimos, dejé de socializar con amigos y sacrifiqué años de mi vida para ahorrar para ella, y ahora, la mujer con la que pensaba casarme estaba tratando de hacerme sentir culpable por no entregársela a sus padres como una especie de salvador. Esa discusión duró horas, ella seguía dando vueltas en círculos. Un minuto me rogaba que lo reconsiderara y le diera otra oportunidad, al siguiente me acusaba de ser desalmado. Finalmente, le dije que habíamos terminado de hablar y que tenía que irse de la casa. No quería armar una escena en ese momento. Así que le dije que podía quedarse un rato para resolver las cosas, pero que necesitaba empezar a buscar un lugar propio. Durante los siguientes días, las cosas estuvieron tensas, todavía. Estaba en la casa, pero apenas nos hablábamos. Llegaba a casa del trabajo e iba directamente a mi habitación o me sentaba en el sofá con los auriculares puestos, fingiendo que ella no estaba allí. Mientras tanto, ella comenzó a actuar como si nada hubiera pasado, intentaba hablar conmigo sobre cosas al azar. Cocinar la cena como si todavía fuéramos pareja e incluso mencionó los planes de la boda una vez. No podía creerlo. ¿Cómo podía pensar que podíamos volver a la normalidad después de todo? Fue entonces cuando decidí que necesitaba asesoramiento legal. No estaba seguro de si quería presentar cargos todavía, pero necesitaba conocer mis opciones. Me reuní con un abogado y le expliqué todo, cómo falsificó mi firma, mintió sobre ser copropietaria e intentó vender la casa a mis espaldas. El abogado no se anduvo con rodeos, esto era un fraude grave. Si quería, podía presentar cargos y Kelly podría enfrentar consecuencias reales, pero también me advirtió que podría complicarse. Especialmente si intentaba tergiversar la historia o tomar represalias. Pasé unos días pensándolo, y cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Kelly no solo traicionó mi confianza, me puso en una posición en la que podría haber perdido la casa por la que tanto trabajé. ¿Y si no hubiera abierto ese paquete a tiempo? ¿Y si la venta se hubiera concretado? Yo sería el que se quedaría luchando para arreglar todo, solo porque ella quería rescatar a sus padres. Al final de esa semana, decidí presentar cargos. No fue una decisión fácil, pero sentí que tenía que protegerme. No quería ser el tipo que deja que alguien lo pisotee solo porque tiene miedo al drama. Mi abogado me ayudó a presentar la documentación y le informé a Kelly que había tomado medidas legales. No se lo tomó bien, en realidad, eso es quedarse corto, perdió los estribos por completo. Cuando le conté sobre los cargos, comenzó a gritarme, diciendo que estaba arruinando su vida y que me arrepentiría. Dijo que era cruel por ponerla en esta posición y que estaba eligiendo el dinero por encima del amor. Ni siquiera respondí. En ese momento, no quedaba nada que decir. Le dije que tenía 30 días para mudarse y que habíamos terminado. Salió furiosa hacia el dormitorio, cerró la puerta de golpe y no salió por el resto de la noche. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que había empezado a empacar. No era mucho, solo un par de maletas, pero era un paso en la dirección correcta. Me sentí aliviado, sinceramente. Solo quería que se fuera de la casa para poder empezar a seguir adelante, pero luego las cosas se pusieron aún más raras. Aproximadamente una semana después, amigos en común comenzaron a enviarme mensajes preguntándome qué estaba pasando. Aparentemente, Kelly había publicado un discurso dramático en Facebook sobre cómo la eché y la abandoné cuando más me
necesitaba, hizo que pareciera que la había tomado por sorpresa y arruinado su vida de la nada. Por supuesto, omitió la parte en la que intentó cometer fraude y vender mi casa a mis espaldas. No estaba seguro de cómo manejarlo. Una parte de mí quería publicar toda la evidencia, capturas de pantalla, documentos, todo, y dejar que la gente viera la verdad. Pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera, diciendo que podría complicar el proceso legal, así que, en cambio, lo mantuve simple. Publiqué una breve declaración neutral: la integridad y la confianza son la base de cualquier relación. Cuando eso se acaba, no queda nada sobre lo que construir. No fue mucho, pero hizo que la gente lo pensara dos veces sobre su historia. Algunos de nuestros amigos en común se acercaron en privado y les expliqué la situación. La mayoría de ellos me creyeron de inmediato. Especialmente después de que les mostré las pruebas. Algunas personas intentaron mantenerse neutrales, diciendo que no querían involucrarse. Me parece justo, supongo, pero todo el asunto dejó un mal sabor de boca. Kelly claramente estaba tratando de salvar las apariencias pintándose a sí misma como la víctima, y estaba funcionando con algunas personas. Pensé que eso era lo peor, pero estaba equivocado. Una tarde estaba en el trabajo cuando recibí una alerta de mi sistema de seguridad para el hogar. Lo había actualizado recientemente, y gracias a Dios que lo hice. La alerta era una notificación de detección de movimiento desde la parte trasera de mi casa. Abrí la transmisión en vivo en mi teléfono y me quedé boquiabierto. Allí, a plena luz del día, estaban Kelly y su padre tratando de entrar a mi casa. Estaban en la puerta trasera con lo que parecía una especie de palanca o herramienta de palanca. Su padre estaba trabajando en la cerradura mientras Kelly estaba parada allí sosteniendo un par de bolsas de lona. No podía creer lo que veía. No era solo un acto aleatorio de desesperación. Vinieron preparados. Estaban planeando llevarse algo. Probablemente lo que pudieran agarrar rápidamente. Llamé a la policía de inmediato y les expliqué la situación. El despachador me dijo que me quedara en la línea mientras enviaban agentes a mi casa. Estaba asustado, caminando de un lado a otro en mi oficina mientras veía la transmisión en vivo. No notaron las cámaras, así que siguieron intentándolo, turnándose para intentar abrir la puerta a la fuerza. Pareció una eternidad, pero en realidad, la policía llegó bastante rápido. La transmisión en vivo mostró dos patrullas entrando en mi camino de entrada, y Kelly y su padre se congelaron cuando vieron las luces intermitentes. Intentaron hablar para salir del paso, pero los agentes no les creyeron. Fueron detenidos en el acto. Cuando llegué a casa más tarde ese día, me reuní con los agentes y les di mi declaración. Kelly intentó afirmar que solo estaba allí para recoger algunas cosas que había dejado, pero la desafié. Ya había sacado todo semanas antes, hasta el último calcetín. No había ninguna razón legítima para que ella estuviera allí, y mucho menos con su padre y una palanca. Presenté cargos por allanamiento de morada e intento de robo. No iba a dejar pasar esto. Los agentes parecieron tomárselo en serio, especialmente después de que les mostré las imágenes de mis cámaras de seguridad. Estaba muy claro lo que estaban haciendo. Kelly y su padre fueron arrestados, y pensé que eso finalmente pondría fin a las cosas. Alerta de spoiler, no fue así. Unos días después recibí una llamada telefónica de Kelly. Al principio, no iba a contestar, es decir, ¿qué podría decir después de todo? Pero la curiosidad pudo más que yo. Cuando contesté, inmediatamente comenzó a llorar. Me dijo que lo sentía y que simplemente no sabía qué más hacer. Afirmó que solo entró porque estaba desesperada por obtener algunas cosas sentimentales que había olvidado. No le creí ni por un segundo. Luego vino la bomba. Dijo que estaba embarazada. Ni siquiera supe cómo responder al principio. Después de una larga pausa, le pregunté por qué me lo decía recién ahora. Dijo que había tenido miedo y que no sabía cómo reaccionaría. Dijo que el estrés de la ruptura y todo lo relacionado con sus padres la habían hecho dudar en compartir la noticia. Lo admito, por una fracción de segundo, me pregunté si podría ser cierto, pero algo sobre el momento no me cuadraba. Le dije, con calma pero con firmeza, que si estaba embarazada, haría lo correcto. Daría un paso al frente y apoyaría al niño, sin duda, pero también le dije que necesitaría una confirmación del médico y una prueba de paternidad. Fue entonces cuando comenzó a dar marcha atrás. Dijo que aún no estaba lista para involucrar a los médicos y que solo necesitaba confiar en ella. Esa fue una gran señal de alerta. Después de todo lo que había hecho, la confianza no estaba precisamente en juego. Le dije que no estaba jugando y que si quería mi participación, tendría que probar sus afirmaciones. Luego colgué. Eso fue lo último que escuché sobre su supuesto embarazo, sin seguimientos, sin notas del médico, nada. Solo puedo suponer que fue otro intento desesperado de manipularme. La gota que colmó el vaso llegó aproximadamente una semana después del truco del embarazo. Recibí una carta de un abogado. Aparentemente, Kelly había contratado a alguien para intentar sacarme dinero. La carta era absolutamente ridícula.
Me acusaba de causarle angustia emocional al romper el compromiso y desalojarla de mi casa. También exigía una compensación por el tiempo que había vivido conmigo, alegando que había mejorado mi vida de maneras que merecían. Una compensación financiera, pero la parte más salvaje. La carta también exigía apoyo financiero para sus padres, argumentando que me había beneficiado de su hija y por lo tanto, les debía algo a cambio. Estaba anonadado, le mostré la carta a mi abogado, quien, sinceramente, parecía estar tratando de no reírse, me ayudó a redactar una respuesta que terminó con todo el asunto, explicamos todo lo que Kelly había hecho, desde el intento fraudulento de venta de la casa hasta el allanamiento de morada, y dejamos en claro que si emprendían acciones legales, yo los contrademandaría por daños, honorarios legales y difamación. No nos contuvimos, y me aseguré de que cada palabra estuviera respaldada por pruebas. Esa carta debe haber funcionado, porque nunca volví a saber de Kelly ni de su abogado. Los disparates legales se esfumaron tan rápido como comenzaron, y finalmente pude respirar un poco más tranquilo, mirando hacia atrás. El allanamiento de morada fue probablemente la parte más surrealista de toda esta prueba, es decir, ¿quién hace eso? Nunca entenderé qué pasaba por la cabeza de Kelly o la de su padre. Los extremos a los que estaban dispuestos a llegar eran una locura. Ya no se trataba solo de la casa, se sentía como si estuvieran tratando de derribarme con ellos. He actualizado mi sistema de seguridad desde entonces, y soy mucho más cauteloso con quien dejo entrar en mi vida. Ha sido una lección difícil, pero finalmente estoy empezando a sentirme como yo mismo de nuevo. Todavía hay más que desempacar sobre todo este lío. Pero lo guardaré para la próxima publicación. Como siempre, gracias por leer. Escribir esto ayuda más de lo que esperaba. Muy bien, todos, antes de sumergirnos en la actualización, tengo una pequeña solicitud. Nos esforzamos mucho para encontrar estas increíbles historias para ustedes todos los días, y su apoyo significa mucho para nosotros. Si disfrutan de nuestro contenido, consideren suscribirse al canal. Realmente nos ayuda a crecer y nos permite seguir ofreciéndoles historias más increíbles. Gracias. Ahora, pasemos a la actualización. Capítulo. Actualización 1. Hola a todos, gracias por acompañarme en esta saga. Escribir estas publicaciones ha sido algo terapéutico, y agradezco el apoyo. En este punto de la historia, Kelly estaba fuera de mi casa, había presentado cargos por el allanamiento de morada, y su ridícula carta de abogado había sido tratada. Pero las repercusiones de todo lo que hizo no eran algo que pudiera superar de la noche a la mañana. Una cosa es sacar a alguien de tu vida, pero otra cosa es lidiar con el desorden que deja atrás. Después del allanamiento de morada, tuve que lidiar con algunas consecuencias inmediatas. Para empezar, la casa ya no se sentía igual. El allanamiento de morada me dejó paranoico. Aunque las cerraduras habían sido reemplazadas y el sistema de seguridad actualizado, no podía quitarme la sensación de que alguien iba a intentar meterse conmigo de nuevo. Estaba acostado en la cama por la noche y escuchaba un crujido o ruido al azar, y mi mente iba directamente a, ¿y si es Kelly o su padre intentando algo más? Una de las primeras cosas que hice fue conseguir una puerta de seguridad de alta calidad e instalar más cámaras alrededor de la propiedad. Incluso pagué extra por un servicio que monitorea las cámaras y me alerta si hay actividad sospechosa mientras estoy fuera. Honestamente, fue caro, pero me dio algo de tranquilidad, que necesitaba desesperadamente. También comencé a notar cuánto de mi vida personal había estado ligada a Kelly. Pequeñas cosas me recordaban a ella. Todo el tiempo. La mesa del comedor donde habíamos compartido tantas comidas, la estantería en la que insistió en que organizáramos juntos, incluso el sofá donde solía ver sus programas, todo se sentía contaminado. Terminé reorganizando muchos de los muebles, e incluso me deshice de algunas cosas que ella había elegido. No se trataba de ser mezquino. Solo necesitaba reclamar el espacio para mí. Uno de los desafíos más sorprendentes fue lidiar con amigos en común. La diatriba de Kelly en Facebook había hecho más daño de lo que inicialmente pensé. Si bien la mayoría de mis amigos cercanos se pusieron de mi lado después de que compartí la verdad, hubo otros que creyeron su historia de sollozos o no quisieron elegir bando. Recibí algunos mensajes que fueron frustrantes de leer, como, oye, no conozco la historia completa, pero tal vez deberías intentar perdonarla. Ha pasado por mucho. Ese tipo de cosas, realmente me molestó. ¿Perdonarla? Cometió fraude, intentó robar mi casa, irrumpió y luego intentó manipularme con un embarazo falso. ¿Qué hay que perdonar? La parte más difícil fue perder a un par de amigos que habían sido más cercanos a ella que a mí. Un chico que conocía desde hacía años me dijo que no podía aprobar cómo la había tratado y me bloqueó después de enviarme un mensaje largo sobre cómo las relaciones se tratan de sacrificio. Honestamente, fue desconcertante. Decidí que no iba a desperdiciar energía tratando de cambiar la opinión de la gente. Si querían creer la versión de los hechos de Kelly, era asunto suyo. Tenía mi círculo de amigos reales que sabían la verdad.
y eso era suficiente para mí. Legalmente, las cosas comenzaron a avanzar con los cargos que había presentado, mi abogado me mantuvo actualizado sobre el proceso, y parecía que Kelly y su padre estaban en una situación difícil. Las imágenes de mis cámaras de seguridad eran bastante condenatorias. Y los cargos de fraude inmobiliario también estaban aún sobre la mesa. No estaba buscando sangre, no estaba tratando de arruinarle la vida, pero tampoco iba a dejarla escapar por lo que había hecho. Necesitaba enfrentar las consecuencias. Una cosa que no esperaba era cuánta documentación estaba involucrada, entre informes policiales, presentaciones legales y correos electrónicos de ida y vuelta con mi abogado. Sentía que estaba lidiando constantemente con algo nuevo. Incluso tuve que pasar por una auditoría completa de los registros de propiedad de mi casa para asegurarme de que las acciones de Kelly no dejaran ningún desorden legal persistente. Afortunadamente, todo estaba limpio, pero aún así fue un proceso agotador. Emocionalmente, estuve bastante mal durante un tiempo. Es extraño, cuando estás en una relación, no te das cuenta de cuánto dependes de la otra persona hasta que se va. Aunque Kelly me traicionó de la peor manera posible, hubo momentos en los que extrañé los buenos tiempos. Las bromas internas, los viajes por carretera, los fines de semana tranquilos. Es difícil dejar de lado esos recuerdos, incluso cuando sabes que la relación fue tóxica. Empecé a ver a un terapeuta, que fue una de las mejores decisiones que tomé durante toda esta prueba. Hablar con alguien que no estaba involucrado, alguien que podía darme una perspectiva externa, ayudó mucho. Una cosa que mi terapeuta señaló fue cuánta culpa sentía, no culpa por terminar las cosas con Kelly, sino culpa por no ver las señales de alerta antes. Me ayudó a darme cuenta de que culparme a mí mismo por sus acciones no tenía sentido. No la hice tomar esas decisiones, y no era responsable de solucionar sus problemas. Actualización final. Hola a todos, esta probablemente sea mi última actualización. Escribir todo esto ha sido una experiencia loca, pero también ha sido terapéutico. Ahora que he tenido algo de tiempo y espacio del caos, creo que finalmente estoy listo para cerrar el libro sobre este capítulo de mi vida. Así que aquí está cómo se han visto los últimos meses y lo que he aprendido de todo. En primer lugar, hablemos del aspecto legal de las cosas. Los cargos que presenté contra Kelly y su padre siguieron adelante, y finalmente llegaron a acuerdos con la fiscalía. No entraré en los detalles exactos porque no quiero arriesgarme a violar ningún acuerdo, pero digamos que el sistema legal no fue fácil con ellos. Kelly recibió una fuerte multa y algo de servicio comunitario obligatorio por su papel en el fraude y el allanamiento de morada. Su padre, que estuvo más involucrado en el allanamiento físico, terminó con sanciones similares, pero también con algo de libertad condicional. No me siento mal por cómo resultaron las cosas para ellos. Las acciones tienen consecuencias, y si no los hubieran atrapado en el acto, podrían haberme causado aún más daño. Saber que la ley los responsabilizó me dio una sensación de cierre. Nunca se trató de venganza. Se trataba de defenderme y asegurarme de que no pudieran salirse con la suya con lo que hicieron. A nivel personal, una de las cosas más difíciles con las que he tenido que lidiar es reconstruir la confianza, no solo en otras personas, sino en mí mismo. Durante mucho tiempo, me pregunté cómo pude haber pasado por alto las señales, cómo no vi a Kelly por quién era realmente. La verdad es que no es tan simple. Las personas manipuladoras no muestran sus verdaderos colores de una vez, ponen a prueba los límites, empujan los límites lentamente y disfrazan su egoísmo de amor o cuidado. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre la relación, y una cosa de la que me he dado cuenta es de que Kelly no era solo una mala pareja. Era una maestra manipuladora. Sabía exactamente cómo hacerme dudar de mí mismo y sentir que yo era el que necesitaba cambiar o comprometerme. Mirando hacia atrás, puedo ver tantos momentos en los que cruzó la línea, pero en ese momento, lo dejé pasar porque me preocupaba por ella. Esa es la parte que más duele. Me preocupaba por alguien que me veía como una herramienta para su propio beneficio. Si hay un consejo que le daría a cualquiera que lea esto, es que preste atención a cómo alguien maneja tus límites. ¿Los respetan o los desafían? ¿Están dispuestos a tener conversaciones honestas o te culpan y manipulan para que hagas lo que quieren? Los límites no son solo para controlar a los demás, están ahí para protegerte de perderte a ti mismo.